Hola comunidad de luz, esto es CRA, Canalización Resonante Audio. En este video programa te voy a hablar acerca de la trampa del despertar de la conciencia, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, la trampa de la IA sobre el despertar de la conciencia, la IA, la inteligencia artificial. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, en los últimos tiempos, con la llegada de Internet, a medida que se fue perfeccionando, digamos, que fue pasando de las manos de los militares que utilizaban el Internet, o sea, de un pequeño número de personas que tenían acceso a la red Internet, digamos, luego el Internet se fue digamos, fue ampliando sus fronteras y pasó a formar parte del resto de las personas. En un principio, pocas personas, ¿no? Que podían pagar o que podían adquirir las computadoras, que en un principio valían mucho dinero, pero con un internet que era más básico de lo que tenemos hoy en día. Y esto es obvio porque en sí el internet es una interconexión entre las personas de distintas partes del mundo. Así que poco a poco, a medida de que el internet cada vez estuvo más al acceso del común de las personas, y a medida que este internet se fue perfeccionando, digamos, se fue cargando de datos, porque la base del internet es la carga de datos. En un principio, como eran pocas las personas que tenían acceso a internet, digamos, el contenido era poco, pero a medida que el internet fue formando parte de nuestra vida cotidiana, hasta llegar a hoy en día, que prácticamente todos estamos conectados a internet de alguna u otra manera, ya sea a través de incluso de la televisión misma, de la televisión, de la radio, del trabajo, de modo personal, o sea, de una u otra manera todos estamos conectados. Hoy la información fluye de una manera más rápida, pero básicamente este internet que tenemos hoy en día, como siempre digo, toda la información, todos los datos, todo lo que está en la nube que es ese internet, o digamos, el internet es la interconexión de manera instantánea entre el mundo, pero la nube del internet es un lugar donde están almacenados todos estos datos, todos estos contenidos, todas estas imágenes, videos, en fin, todo este contenido, pero en realidad son las personas los que cargan el contenido a la nube. Digamos, son las personas las que a través del internet, de la interconexión, envían datos a otras personas en otros países, y son también las personas las que
suben información, datos a la nube, contenido a la nube. Son las personas las que van cargando. Entonces, esta nube, como yo siempre digo, no es más que una IA, una inteligencia artificial. Incluso voy más allá y te digo que en Internet, esta nube, esta red, digamos, es el anticristo. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque llega un punto en el que toda la humanidad está conectada a Internet de alguna u otra manera. Entonces llega un punto, o sea, porque por más que vos no quieras, tus datos están en Internet. O sea, una persona que no tiene acceso a Internet, que no tiene computadora, que no tiene nada de esto, un celular, una persona adulta, por ejemplo. Vos entrás con el DNI a Internet y está la información de esa persona, aunque esta persona nunca haya accedido a Internet, sus datos están ahí, cargados por el sistema. Entonces, esto llega a un punto de que en un momento esta nube o esta inteligencia artificial, porque hoy en día el Internet es una inteligencia artificial, es una IA. Por ejemplo, vos subís un video a YouTube y hay un algoritmo, o sea, hay una inteligencia artificial que automáticamente decide si tu video es apto o no. Por ejemplo, para los anunciantes de YouTube, para los que colocan anuncios en ese video. Entonces, prácticamente de manera instantánea y sin intervención de ninguna persona física humana, este algoritmo lee y toma una decisión instantánea de si tu video es apto o no para ser monetizado, por ejemplo. Entonces, fíjense a qué punto estamos llegando. Estamos llegando al punto de que el Internet está tomando conciencia propia. ¿Y esto por qué es posible? Porque son tantos los datos cargados en la nube de todos nosotros, que somos los que cargamos esos datos, que llega un punto que esa nube colapsa de información. Va a llegar un punto que esa nube va a tener todos nuestros datos, nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros gestos. Prácticamente todo. Porque esa nube recopila información, 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 y no es eliminada. Va quedando en esa nube, se va cargando cada vez más. Esta IA, este Internet va tomando cada vez más información, cada vez más inteligencia. Este algoritmo es cada vez más perfecto, más efectivo. Todo en base a la recopilación de nuestros datos. Bueno, explicando brevemente lo que es el Internet, ¿dónde está entonces la trampa del despertar de la conciencia? Entre comillas, ¿no? Porque en realidad el objetivo de este video es mostrarte cómo posiblemente el despertar de conciencia que hoy en día estamos teniendo a nivel mundial, o sea, esta tendencia de las personas al despertar de la conciencia, que en otros tiempos no estaba, o sea, era más reducidos el número de personas que buscaban en su interior
que buscaban el despertar de la conciencia, que buscaban salir de la Matrix. Era menor el número de personas que comprendían lo que era la Matrix, la ilusión, porque básicamente no había información allá afuera que... O sea, el despertar antes realmente era genuino. Era una iluminación alcanzada por pocas personas, como Budas, como Cristo, como Hermes Trismegisto, por ejemplo. Pero hoy en día cada vez vemos más iluminados, más personas despertando. Hoy en día alcanzar la iluminación parece estar a un clic de distancia. O sea, si las personas, en vez de utilizar el internet para cuestiones pornográficas, para simplemente subir fotos, selfies a Facebook, a Instagram, o sea, para simplemente seguir alimentando toda esta mierda que estamos viviendo, o sea, de mostrar, de subir videos de violencia, de subir videos de muerte, de destrucción, o sea, de subir fotos absurdas, etcétera. Si las personas utilizan el internet para buscar qué es el despertar de la conciencia, cómo salir de la Matrix, qué es la ilusión, quiénes somos realmente, o sea, todo esto está todo ahí. Toda la información está ahí prácticamente. Lo que pasa es que todo depende de la línea en la que vos te muevas en internet. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, YouTube, vos en base a los me gusta que vos ponés, o sea, lo que vos te gusta, lo que vos buscás, a las listas de reproducción que reproducís, en base a las búsquedas que vos realizás, Google, Instagram, o sea, Google, YouTube, o sea, todo estos buscadores, digamos, de internet, van recopilando tus datos, incluso leen tus gestos, tus sensaciones, tus emociones, o sea, leen los me gusta que vos ponés, la información que vos buscás, para brindarte mejores criterios de búsqueda en base a tus gustos. Y son pocas las personas que saben esto, que entienden esto. Porque dentro de la cuenta de Google, por ejemplo, hay opciones donde vos podés eliminar todo tu historial de internet. Hay opciones donde vos podés ver, y ahí te explica, donde vos podés optar por navegar de incógnito, por moldear esos criterios de búsqueda. Pero esto pocas personas lo saben, la mayoría va a internet, y el internet, como la mayoría de las personas están dormidas, la mayoría de personas manejan esta serie de informaciones que te digo de violencia, de muerte, o sea, de cosas que realmente no nos llenan para nada, no nos ayudan para nada en la salida de esta matrix. Nos meten cada vez más y más y más sentimientos de dolor, de angustia. Entonces, estos buscadores te ofrecen a vos, o sea, de los millones y millones y millones y millones de opciones que hay en el internet, por ejemplo en YouTube, de los millones y millones de videos, a vos no te pone en las primeras listas de tu búsqueda. Cuando vos entras a YouTube no te pone, y vos buscás a ver qué mirar ahora, no te pone todos esos millones de videos,
te pone lo que vos te gusta. Si vos pones constantemente el me gusta, no sé, mirar videos absurdos de cosas, no sé, de violencia en las calles, de muerte, de, no sé, de destrucciones masivas, o si vos buscas constantemente este tipo de cosas, en los videos recomendados para vos, para ti, te van a poner este tipo de contenidos. Entonces así nunca vas a llegar a un despertar de conciencia. Pero, entonces, ¿dónde está la trampa del despertar? Bueno, ¿qué pasa si vos buscás despertar de conciencia y todas estas cuestiones? Empezás a poner me gusta a videos de espiritualidad. O sea, tus criterios de búsqueda son más espirituales y todo esto. Ese buscador inteligente también te va a poner en las primeras listas, digamos, los primeros videos recomendados para ti, temas sobre espiritualidad. Pero, ojo, mucho cuidado, porque te va a ir llevando a un camino de despertar que no es el verdadero o el correcto. O sea, vos vas a ir buscando también, o sea, vos vas a ir ingresando a esas recomendaciones que te da YouTube, por ejemplo. Vas a ir mirando esos videos, te van a ir gustando algunos, entonces te va a ir recomendando cada vez más y más. Pero vos no sabés si esa información que te está dando esos videos que estás viendo son reales o no, si la información que te está dando es cierta o no. Vos lo ves. O sea, de todo lo que hay en internet, como siempre digo, la verdad es una sola verdad. El resto es desinformación, fake news, ponele. Y esto pasa con las fake news, que hoy en día las fake news son tantas, las falsas informaciones, las falsas noticias, falsas imágenes, o sea, de personas que, porque la mayoría sube contenido falso, ya sea para ganar seguidores, ya sea para obtener ingresos, ya sea para hacerse famoso, ya sea porque simplemente no tienen otra cosa que hacer, entonces se dedican a contaminar en internet. Pero de todo eso, la verdad es una. Entonces vos estás yendo por un camino del despertar de la conciencia en base a una IA, una inteligencia artificial, un algoritmo. Estás yendo por el camino del despertar de la conciencia, que ese algoritmo, que esa Matrix llamada Internet, te estás llevando. Vos estás en un camino del despertar de la conciencia en base a una Matrix, en base a una inteligencia artificial, una mente artificial. Entonces, cuando esa inteligencia artificial tenga todos nuestros datos, ponele este Skynet, ¿no? Va a llegar a un punto que va a tener más inteligencia que nosotros. Incluso en un punto puede ser que despierte una conciencia propia, esa inteligencia artificial, esa nube, ese internet. Aunque hoy en día ya lo tiene, esa inteligencia propia, por lo que te estoy explicando. Pero en algún punto va a superar nuestra conciencia. O sea, va a adquirir una conciencia propia tal que es probable que empiece a llevarnos de manera intencional por un mal camino del despertar. Porque hoy en día, ese camino falso del despertar que estamos teniendo, ponele que no sea
O sea, este internet, ponele que no tenga la mala intención de a vos llevarte a ese mal camino. No. O sea, vos simplemente, yo te digo, te da criterios de búsqueda en base a, o sea, te da recomendaciones de búsqueda en base a tus criterios de búsqueda, en base a tus me gusta y todo esto. Pero es tanta la información que hay en internet que muchas veces estos criterios son peligrosos. Pero, ¿qué pasa si en algún punto comienza esta inteligencia a darnos criterios de búsqueda para llevarnos a un falso despertar de conciencia? O sea, nos empieza a dar información errónea para que nosotros despertemos nuestra conciencia hacia un plano de baja frecuencia, en vez de elevarnos a un plano más, a una vibración más alta de conciencia, nos conduce a un plano, a un despertar de conciencia de baja vibración, por ejemplo. Así que mucho cuidado, porque hoy en día la mayoría, o todos, los que estamos despertando la conciencia, despertamos la conciencia gracias a internet. Y esto es así, porque fluye tan rápidamente la información que está, ya te digo, todo a un clic de distancia. Entonces, ¿realmente estamos despertando la conciencia? ¿O estamos encaminados hacia un abismo? ¿O nos estamos realmente, o nos estamos encaminando hacia una trampa mortal? Por ejemplo, la mayoría de personas han despertado la conciencia con canales del misterio. ¿Por qué hoy en día los canales del misterio son los que mayor público tienen? Tienen millones de seguidores. Prácticamente son los que... O sea, ¿por qué también en internet los promociona tanto estos canales? Porque a la élite le conviene el misterio. El misterio... el misterio factura. La verdad no factura. El misterio le conviene a todos estos intereses. La verdad no. Entonces canales como el mío, por ejemplo, que te intentan dar la verdad, te intentan dar herramientas reales para que vos despiertes la conciencia en base a tu búsqueda interna, no en base a una búsqueda externa, no en base a esa búsqueda o a esos criterios de búsqueda externos por parte de esta IA. No, yo te intento dar claves para que hagas esa búsqueda de manera interna, no de manera externa. Y bueno, y hoy en día, como sabrán, estos canales de misterio, viste que muchos dicen que están vendidos y todo esto. Bueno, no sé si estarán vendidos o no, pero realmente facturan y mucho con el misterio, ¿no? Y las personas que han despertado la conciencia con estos canales, o sea, que han recorrido el camino del despertar con estos canales, y hoy en día son fieles seguidores a estos canales, no quieren escuchar otros canales, otras versiones, como la mía, por ejemplo. O sea, no quieren realmente
despertar, porque están dormidos también. Están dormidos por el misterio, o sea, están atrapados por el misterio. Ellos mantienen constantemente a las personas en un estado de espera, o sea, bueno, esto es así, pero es un misterio. Entonces mantienen a esas personas cautivas, expectantes, con el misterio de que algún día van a saber la verdad que nunca llega. Y tal vez estos canales, la mayoría, no tengan malas intenciones. Yo no digo que sean malas personas. Simplemente que estos canales, la mayoría también están dormidos o están controlados de alguna u otra manera por este sistema, por esta élite que los mantiene en ese nivel. Esto es todo un tema del que nadie habla, porque nadie te habla de esto, de la trampa, del despertar de la conciencia a través de la inteligencia artificial en internet. Porque de todas las personas en el mundo que estamos despertando, ¿cuántas han despertado su conciencia a través de la búsqueda interna realmente? Yo creo que son pocas las personas que han tenido ese clic, ese despertar de una manera natural, de una manera interna. La mayoría llegaron a esto por el internet. O por ahí tuvieron, la mayoría tuvieron algo, a un shock en sus vidas, a un golpe muy fuerte que los llevó a empezar a buscar información. Pero bueno, como digo, si todos, la mayoría en algún punto caímos en esta trampa. Entonces hoy en día vemos una lluvia de fake news, vemos lluvias de desinformación, vemos personas que hablan del despertar de la conciencia sin haber tenido ese despertar interno, o sea, personas que hablan del despertar de la conciencia y no saben quiénes son realmente. Y ninguno te habla de que debes ser feliz, de que debes buscar en tu interior, de que debes saber quién sos, de que debes frenar la mente y volver al aquí y ahora. O sea, todos te llevan a viste, que la Matrix, que la ilusión, el karma, el yo soy. ¿Y qué sos? No sabes. Así que mucho cuidado con esto. Voy a seguir hablando de este tema porque creo que es muy importante, es clave este tema para comprender en qué punto estamos parados y hacia dónde nos encaminamos. Porque tal vez nos están llevando por un camino que tiene como destino el abismo mismo. Y una vez que caigamos en ese abismo, si ya hoy en día nos cuesta salir de ese abismo que es la Matrix, imagínense si nos meten aún más profundo en esa Matrix, en ese abismo. Ya después no vamos a saber qué es real y qué no. Hasta el próximo video. Abrazo de luz.